Yo trabajo con el Departamento del Fondo Mundial y mi enfoque en particular es el monitoreo de los sistemas comunitarios, pero también apoyo a todas las áreas y hago esa sinergia. Parece ser que mi computadora se está congelando un poco, así que tal vez tengas que decirme cuándo se estén pasando las diapositivas, pero creo que estamos en la primera diapositiva. Y queremos aquí compartir con ustedes algunas definiciones clave acerca del fortalecimiento de los sistemas comunitarios y lo primero que queríamos compartir y que realmente escribe para ustedes exactamente, que probablemente ya lo han visto en muchísimas aplicaciones y en muchos documentos, acerca del fortalecimiento de sistemas comunitarios. Y lo primero es exactamente qué es el sistema comunitario. Y cuando consideramos el sistema comunitario, o realmente nos estamos enfocando en las organizaciones y en los mecanismos y en las redes, en las estructuras que realmente unen las habilidades de las comunidades y las capacidades de estos para responder. Son las respuestas locales, lo que estamos buscando, y estamos viendo esas acciones y esas estrategias, así como esas respuestas que están a nivel comunitario dentro del Fondo Mundial, y nos enfocamos en dos áreas de respuesta. Una se basa en la respuesta comunitaria, que son las respuestas diferentes que realmente son guiadas, implementadas por las comunidades a nivel comunitario y o por un grupo de accionistas, es decir, organizaciones guiadas por la comunidad, organizaciones de la sociedad civil, pero también pueden ser implementadas por el gobierno y el sector privado. Así que estas son las acciones y son las respuestas a nivel comunitario. Y cuando hablamos de nivel comunitario, estas realmente son respuestas que se fueron implementadas por las comunidades afectadas. Entonces, aquí tenemos una mera distinción acerca de esta diferencia en este nuevo ciclo en torno a las diferencias entre estas dos respuestas. Cuando hablamos acerca del fortalecimiento de las comunidades, estas son intervenciones específicas que el Fondo Mundial apoya para realmente habilitar y capacitar a estas comunidades, a estas organizaciones, para que puedan realmente responder y tener un impacto a nivel comunitario. Estas intervenciones, como todos ustedes saben, forman la base o los cimientos de las cuatro intervenciones en el margen de esa evaluación que acabamos que veremos en la siguiente diapositiva. Si puedes moverte a la siguiente diapositiva. Mi computadora está congelada, así que no puedo ver, pero avísenme si estamos en la diapositiva número 2. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando vemos los cuatro intervenciones de fortalecimiento de sistemas comunitarios, verán que tenemos un webinario separado para monitoreo, pero como ya leyeron el resumen que está en línea, esta es esta capacidad y es este mecanismo donde las comunidades guían las implementaciones del monitoreo en torno a los servicios, acceso, habilidad y calidad de los servicios alrededor de las tres enfermedades. Entonces, tendremos un webinario por separado, pero cuando vemos las otras tres intervenciones que se ven, que son prioritarias en este modelo de fortalecimiento de sistemas comunitarios, ven que tenemos esta incidencia e investigación guiada por la comunidad, participación comunitaria, vínculos de coordinación y construcción de habilidades y desarrollo de liderazgo. Cuando hablamos de la incidencia de la investigación, estas son actividades que apoyan e informan esa incidencia guiada por las redes y por el trabajo comunitario y con los actores de la sociedad civil, lo cual puede incluir una participación a través de la investigación, de las evaluaciones, para realmente poder entender exactamente cuáles son las barreras que limitan a las poblaciones clave y a las poblaciones marginalizadas para que puedan tener acceso a los servicios. Parece que hay un problema con la interpretación de portugués. ¿Puedo continuar? Pregunta Susan. Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, pasando a la participación comunitaria, los vínculos y la coordinación, esta intervención se enfoca en crear este sistema vinculado con los programas y servicios. Realmente se enfoca en actividades que giran en torno a la movilización social para informar, empoderar e invitar
a los diferentes integrantes de la comunidad a que busquen esos servicios que necesitan y que realmente puedan responder a lo que se ven impactados y que busquen esos servicios. La construcción de habilidades y desarrollo de liderazgo, esta última intervención dentro del modelo del fortalecimiento de sistemas comunitarios, es justamente dar esa sostenibilidad a las organizaciones comunitarias para que puedan dar los servicios de salud. Esto gira en torno a la entrega del servicio y a la capacidad de la comunidad para poder entregar esos servicios para aquellos que lo necesitan. Siguiente diapositiva. Me tienes que decir si tenemos la siguiente diapositiva. Sí, así es, estamos en la siguiente diapositiva de la estrategia. Bien, así que bueno, esta es como el último, es más bien un resumen que les muestra exactamente los sistemas comunitarios, cómo el fortalecimiento encaja en la estrategia del Fondo Mundial, cuáles son las acciones de las comunidades para que ellos puedan realmente respaldar el sistema de salud y complementar el sistema de salud y que tengan esa capacidad para poder llevar a cabo y ofrecer los servicios de las necesidades que se requieren cubrir. Y a final de cuentas, esto se trata de ofrecer el servicio y de asegurar que tenemos un mejor resultado en, en temas de salud para todas las poblaciones. Así que bueno, en esencia pueden ver que tenemos ese vínculo entre las tres definiciones básicas que mencionamos de los sistemas de comunitarios, la respuesta a la movilización y las estrategias. Y con estos tres elementos implementados vamos a poder ser capaces de apoyar y respaldar esta parte complementaria o esta pieza complementaria de los sistemas de fortalecimiento en los países. Solamente aquí quiero agregar que también tenemos una línea que describe justamente el modelo, perdón, de fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Describe este componente y también tenemos nuestro resumen de FSC que va a más detalle acerca de las 4 intervenciones prioritarias que se encuentran bajo este módulo para poder ayudar a avanzar y además tenemos esta herramienta de toma de decisiones que realmente ayuda a apoyar ese concepto y el diseño de las intervenciones de fortalecimiento de sistemas comunitarios que estarán describiendo en su solicitud. Así que tenemos muchas herramientas y mucho apoyo para que ustedes puedan ayudar, aclarar y que también puedan organizar su pensamiento o sus ideas en torno a cómo incluir FSC en sus intervenciones, en su solicitud final para el fondo. Le doy la palabra ahora a Jill con los ejemplos de país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola a todos. Trataré de encender mi cámara para que puedan verme. Solamente para presentarme rápidamente, mi nombre es Jill Cesari y trabajo con los diferentes colegas en el Departamento del Fondo Mundial de las Comunidades. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Queremos tener colega de Mali para que nos hablara acerca de este ejemplo en concreto, acerca del impacto de los sistemas comunitarios, del fortalecimiento de sistemas comunitarios en Mali. Desafortunadamente no pudieron unirse al webinario, entonces con el permiso de ellos y a nombre de este gran ejemplo, quisiera compartirles que gira en torno a la incidencia de, para el Fondo Mundial y guiado por la comunidad. Este es un ejemplo que ilustra justamente el impacto de una incidencia bien llevada en Mali. El tema aquí es que anteriormente no tenían acceso a los antirretrovirales para los grupos guiados por personas que viven con VIH. Y gracias a la movilización social y a esa incidencia guiada por la comunidad, la cual es una de las intervenciones de FSC, como ustedes saben, la iniciativa, entonces, eh, la iniciativa de acceso a antirretrovirales trabajó e hizo esta incidencia guiada por la comunidad para asegurarse de que hubiera acceso gratuito de antirretrovirales para todos. Y esto se hizo entre el 2001 y 2004. Y después, en el 2004, las autoridades en el país declararon que los antirretrovirales eran gratuitos para todos gracias a este ejemplo. Realmente este es un ejemplo directo acerca del impacto de las intervenciones de FSC, pero vamos a escuchar un poco más acerca ahora de nuestro colega de Ucrania. Su nombre es Dimitro y él está representando a la gran red de personas que viven con VIH
en la región, en Ucrania, y también está muy familiarizado con el Fondo Mundial, ya que él trabaja como receptor principal en Ucrania. Así que, Dimitro, te damos la palabra. Nos da mucho gusto estar contigo. Muchísimas gracias por compartirnos el impacto del fortalecimiento del sistema comunitario en Ucrania. Te paso el micrófono. Я не понимаю, меня видно или нет. Iván, we will need your help here. One second. Да, все, дякую. Так, так, тогда начну. Muy bien, gracias. Gracias, si pueden verme. Entonces, bueno, voy a tratar de И перечислю это следующим образом. comentarles acerca de esta historia crónica en un minuto de este За всеми proyecto. реформами, Todas las reformas y todos los cambios en temas de salud, de cuidados a la salud y en el sector salud, todos los datos de la reforma en cuanto al personal y todo el acceso a los nuevos enfoques o la reforma completa de la política en torno a cuidados de salud, la introducción de una nueva política han sido guiadas por la comunidad de Ucrania. La comunidad ha sido el eje que guía y ha llevado a ese cambio acerca de todo el sector del sistema de salud en Ucrania para ofrecer los servicios de salud. Al hacer esa introducción y el gobierno de esta manera aumentó los fondos al sistema de salud y repito que aquí la comunidad es el principal conductor de todos estos cambios. Sin embargo, la comunidad se ha enfrentado con un desafío y este desafío es la guerra. La guerra ha tenido un impacto bastante fuerte en todos los procesos en Ucrania. Dudo si hay alguna escuela allá afuera que te va a enseñar qué hacer si estás enfrentándote a una guerra. Así que nosotros tenemos que aprender en vivo, en directo, y en el nombre de nuestra organización es 100% ya. Lo que estamos haciendo ahora es que realmente es un 200% porque necesitas lograr la política y que necesitas tener el acceso a los medicamentos, pero al mismo tiempo también tienes que proteger a tu país para poder tener acceso al alimento, al agua para las personas y tenerlos a salvo. Entonces es maravilloso que todas las comunidades en Ucrania de manera continua han seguido trabajando, incluso cuando enfrentamos los momentos más difíciles en este último año. Aún así estamos ofreciendo los servicios. La comunidad ha estado dando esos servicios, en ocasiones utilizan otro tipo de herramientas y otros medios para poder entregar los medicamentos a aquellos que lo necesitan. Pues a veces sucede que durante el periodo de la guerra por la falta de medicamentos están teniendo problemas. También quería compartir con ustedes el nivel de impacto de las comunidades, que las comunidades tienen en Ucrania hoy en día, así como aquellos grupos que trabajan con poblaciones vulnerables. Nosotros hemos guiado eh, y trabajado con 12 ministros de salud y hemos visto que hemos tenido un gran sistema de fortalecimiento comunitario, donde la comunidad participa en estas áreas de la administración y tenemos un gran socio cuya voz se escucha y se toma en cuenta para poder para lograr nuestro gran sueño. Nuestro gran sueño es que después de nuestra victoria podamos guiar la participación comunitaria para poder hacer los borradores de las leyes o de aquellos programas que van a dar forma a nuestro futuro. Y por supuesto también tenemos a nuestros otros socios donde tenemos que entender aquí que la guerra es uno de los retos más difíciles que un individuo quiera enfrentarse, o son los cualquier comunidad pudiera enfrentar. La guerra nos ha revelado justamente esa dedicación de las personas para que hagan su trabajo hacia su tierra, hacia su país, e incluso la guerra no ha dejado que la comunidad renuncie a su trabajo o a las actividades que han estado haciendo. No, al contrario, ellos han sido un gran ejemplo para los demás, han sido un gran modelo, porque
cuando las miles de ciudades de Ucrania fueron bombardeadas, los sistemas comunitarios profundizaron sus actividades para poder entregar los medicamentos para llegar a las personas más difíciles. Y la comunidad se ha convertido, digamos, en una red de protección para todas las poblaciones que viven con VIH, tuberculosis y otros programas en Ucrania. Así que este es un gran recurso. Por supuesto, también la inversión hacia la comunidad forman una parte menor de cualquier programa, pero en términos de eficiencia, esto nos da justo esa eficiencia que puede cambiar la historia. Y yo puedo decir también que esto puede confirmar la, el- la inversión correcta que se ha realizado. Y este ejemplo es que hace 5 años todo el presupuesto de Ucrania se trataba acerca de 4 a 5 mil millones de dólares en el sector de salud. Y gracias a la influencia y al impacto de la comunidad, esta cifra ahora ha crecido a 400%. Y esto es un hecho que impacta a todo el sector salud. También, de hecho, la comunidad ha estado batallando para su futuro y bueno, no hubiéramos tenido así esos resultados. Creo que las intervenciones guiadas por la comunidad son las más eficientes, o es la forma más eficiente de cambiar las cosas. Así que, bueno, muchas gracias. No estoy seguro si abarqué todas las preguntas que tenía que responder o tal vez solamente tendría que comentar algo aparte sobre tuberculosis, pero díganme, por favor. Thank you very much, Mitro. Muchísimas gracias, Dimitro, Thank you very much, Mitro, and for highlighting muchas gracias por resaltar la importancia del the fortalecimiento de las capacidades de las civil comunidades, society de la sociedad civil, de and las organizaciones de la sociedad civil y del impacto que ha tenido con estas circunstancias desafortunadas en Ucrania. Sí, así es. Si quieres decir un par de palabras acerca de este ejemplo sobre tuberculosis, este es un ejemplo que también proviene de Ucrania, en donde algunas pacientes de tuberculosis trabajaron para cambiar una política. Si quieres, puedes comentarlo o también ya hablaste acerca de eso de alguna manera o como tú decidas. Да, да. Я скажу о истории туберкулеза, потому что я сам тот человек, который Sí, claro, por supuesto voy a compartir y hablar acerca del caso de tuberculosis, porque yo tengo tuberculosis y yo recibí tratamiento para tuberculosis por 13 meses y he sobrevivido. Eso fue hace 15 años y debido a esos apoyos, los sobrevivientes de tuberculosis somos los que estamos lidiando con este problema en Ucrania hoy en día. Ucrania empezó una reforma del sector de salud y la reforma en torno al sector de tuberculosis. Y la idea era cambiar el protocolo, pues el tratamiento, de que el tratamiento formaba la parte de todo el sector salud. Y por supuesto ha tenido diferentes etapas para poder reformar todo el sistema de tuberculosis, que por cierto, ese era nuestro para el año 2022, pero en el 2022 el bombardeo y la guerra ni siquiera, bueno, no se suspendió, sino que más bien terminó con el proceso. Por supuesto, estábamos tratando de hacerlo mejor, de mantener las reformas que se estaban implementando y por supuesto también nos enfrentamos con un gran déficit de medicamentos debido a que la logística se cayó completamente en Ucrania y ayudamos a que los donadores estén apoyando a Ucrania en estos momentos difíciles. Y sabemos que después de esa victoria, a largo plazo, Ucrania tendría incluso un mejor sistema de tuberculosis para sus pacientes, con un mejor sistema de entrega, un mejor acceso, mejor equipo, mejor medicamento, porque todos estos nuevos servicios que hemos estado realizando programas piloto aún en tiempos de guerra, pero desafortunadamente hoy tenemos un déficit mayor con respecto a la situación económica que realmente impactan el alcance de los servicios disponibles hoy en día, pero aún así nos vamos a sobreponer a esto, estoy seguro.
Thank you very much, Dmitro. Those are really two Muchísimas interesting gracias, examples Dimitro. Esos son muy buenos, of dos muy really buenos ejemplos de realmente participating del impacto de effectively invertir en el fortalecimiento de los indicators. sistemas Thank you very much comunitarios. for Muchísimas sharing that. gracias por compartir con nosotros el día de hoy. We have some questions for Tenemos algunas clarification. preguntas para aclarar, así que les pedimos que levanten su mano o utilicen el chat. Karina, I will hand Y over to Karina, you te paso ahora el this micrófono para session. que podamos compartir en esta sesión. Muchísimas Muchísimas gracias, Dimitro. Gracias, San. Así que bueno, que creo que vamos muy bien, pues menos de media hora ya hemos cubierto la definición de qué es el fortalecimiento de sistemas comunitarios y también tenemos estos ejemplos de dos países, de Mali y de Ucrania. Entonces ahora queremos escuchar acerca de ustedes. Primero, tenemos dos preguntas diferentes. Cualquier cosa que nos esté claro para ustedes, por favor, avísenos, déjenos saber y o pueden escribirlo en el chat o pueden levantar su mano, que John tiene su mano levantada desde hace tiempo. Así que bueno, primero déjenme decirles que si tienen preguntas que quieran que se aclare algo y por supuesto después queremos escuchar de ustedes para el fortalecimiento de los sistemas comunitarios en sus países y en sus regiones. Así que ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro y que necesiten aclaración y que quieren que se resuelva su duda? Parece que sí, tenemos una pregunta de parte de Oscar. Voy a leer la pregunta en francés. O la pregunta de Madagascar, si quisieran. ¿Quisiera hacer su pregunta o la leemos directamente del chat? ¿Cómo ha sido representado hasta ahora? Tenemos personas que hablan en nombre de la comunidad, pero ¿cómo es que las voces, cómo son escuchadas y no son expresadas por asociaciones o por personas que viven con VIH, por ejemplo, que no tienen una asociación de tuberculosis y de malaria, por ejemplo? ¿Cómo podemos realmente hacer que sus voces se escuchen, de las personas que viven con malaria se escuchen? ¿Cómo? Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a responderla. ¿Susan o Gilles? Sí, claro que sí, dice Susan. Yo solo, bueno, puedo empezar con dar una intentar dar una mejor respuesta. En algunos países es cierto que no todos, no todas las comunidades afectadas por las diferentes enfermedades tienen organizaciones asociadas o tienen un camino estructurado para poder darles voz a sus inquietudes. Y esto es algo que reconocemos y que sabemos que existe. Vemos que es un problema. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo darles esta voz? Esa es una muy buena pregunta. Así que, bueno, una de las estrategias que se han utilizado en el pasado es, hay comunidades, o pudiera haber trabajadores comunitarios, o pudiera haber otras organizaciones de la comunidad que están trabajando dentro de la misma comunidad con las cuales se puede conectar para poder compartir las experiencias y también para hacer esa incidencia para esas organizaciones para que resuelvan ese problema. A nivel local, esto puede ser posible también con esas organizaciones que ya están implementadas o que ya existen, o si hay un vínculo, por ejemplo, con esas organizaciones, o que esas organizaciones, que esas mismas organizaciones tienen a un nivel administrativo o con las organizaciones a ese nivel. Esa es una forma en la que podrían conectar y avanzar en, en la parte administrativa y en la estructura de salud dentro del país mismo. Pero realmente se trata de empezar o de iniciar a ese nivel. ¿Quién está ahí y quién ya está establecido y quién ya está organizado? Ese sería como el punto de partida. Y a partir de ahí, bueno, tal vez Gilles tenga algo más que agregar. Sí, así es, dice Gilles. Yo solo voy a agregar, como sabemos, el Fondo Mundial es una sociedad
Como sociedad, trabajamos con entidades gubernamentales, con ministros de salud, con el sector privado, con el sector público, con las comunidades de la sociedad civil, con organizaciones guiadas por la comunidad. Todos estos son nuestros socios. Es un amplio rango de participantes y solo para entender y con base en lo que Sue estaba diciendo, hemos invertido muchísimo desde que se definió, desde que se estableció el Fondo Mundial en la construcción de habilidades para los programas nacionales, compartiendo conocimiento, para tener programas de control y demás. Y ahora el entendimiento está bastante amplio a lo largo de toda la organización y todos los socios que saben que tenemos que hacer lo mismo para las comunidades y para las asociaciones y las organizaciones. Entonces, una forma de poder abarcar este comentario hecho por Madagascar es a través de este fortalecimiento del sistema comunitario. Se trata justamente de eso, como ya lo vimos de su, tenemos esta intervención que gira en torno a la construcción de habilidades. Así que desde un inicio, desde el principio, desde los primeros pasos de construir las habilidades de las organizaciones se puede empezar. Así que es maravilloso que hayan hecho esta pregunta. Y Su, solamente voy a seguir con el micrófono, pues hay una pregunta de aclaración para ti. ¿Cuál es la diferencia entre organizaciones guiadas por la comunidad y organizaciones de base comunitaria? Sí, claro, dice Susan. Entonces, para poder responder esa pregunta y solamente para que ustedes, bueno, se pueden referir a un documento que habla acerca de esto, pues siempre es importante si pueden compartirlo con sus colegas en en las notas informativas. Existen diferentes definiciones de base comunitaria y de guiadas por la comunidad. La diferencia principal es que las organizaciones guiadas por la comunidad son acciones o son organizaciones que realmente están guiando y que tienen su equipo y su personal por las comunidades afectadas. Para tuberculosis serían sobrevivientes de tuberculosis o pacientes actuales de tuberculosis. Eso se consideraría entonces una comunidad guiada, una organización guiada por la comunidad, porque son personas afectadas o impactadas por la tuberculosis. Una organización de base comunitaria es igual de importante, pero es una organización que está asentada a nivel comunitario y que además ofrece el servicio a la comunidad de alguna manera u otra. Pero esto es más, de alguna manera, es guiado por las comunidades que se preocupan por y que es muy importante, pero no necesariamente son guiados o tienen su personal por personas que son sobrevivientes de tuberculosis o personas afectadas por tuberculosis de manera personal. Así que cuando decimos de base comunitaria, esto pudiera ser solamente una respuesta del gobierno a nivel comunitario, pero no necesariamente es una respuesta guiada por la comunidad. Espero que haya una mayor claridad acerca de esta diferencia, que los dos son ambos igual de importantes, las dos ejercen un rol importante en el sistema comunitario, en el sistema de salud. Gracias. Muchas gracias. Sí, veo que hay otras preguntas en el chat, así que bueno, si quieren abrir sus micrófonos, estamos contentos de escuchar sus voces y también podamos pedirle a Gilles que les ayude a abrir sus micrófonos. Veo que hay un ejemplo en el chat y Serafín y Sergio también quieren hablar. También veo a Onesmo. Entonces, tal vez empecemos con Onesmos. Les veo que su mano lleva ya, que levantó su mano hace rato. Así que, Tomás, si le puedes dar el micrófono a Onesmos. Gracias, muchísimas gracias, Susan y colegas que han hecho esta presentación. Creo que tal vez no me quedó muy claro es cuáles son exactamente los bloques de este fortalecimiento del sistema comunitario en el cual tenemos que enfocarnos cuando realmente estamos hablando del fortalecimiento del sistema comunitario para tener un mayor impacto. Porque lo que la mayor parte de lo que ha surgido es la incidencia. Entonces, con eso se supone que tenemos que enfocarnos en eso, pero ahora que los países están entrando al GC7, ¿cuáles son estos bloques del sistema comunitario en los cuales tendríamos que tener en nuestro enfoque o sí, para poder así asegurarnos que ese fortalecimiento sucede a lo largo de la comunidad? Creo que no me quedó muy claro
cuáles son esos elementos que realmente tenemos que fortalecer, si es a los trabajadores comunitarios, o si es a los voluntarios, o si es el monitoreo, o si es la incidencia. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del fortalecimiento del sistema comunitario? ¿Qué es exactamente lo que tenemos que estar fortaleciendo? Jill, Susan, ¿quieren responder? Sí, dice Susan, gracias. Yo solo diría que esto es específico por país y que también específico por enfermedad, quien sea que esté como el MSP y ver cuáles son las debilidades. Eh, a final de cuentas, es ser capaz de demostrar qué es lo que ya ha sucedido a lo largo de estas 4 intervenciones, cuáles son las definiciones en todo el sistema de salud y cuál es el valor agregado ante la respuesta comunitaria en una situación en específico, porque qué es lo que se tiene. Si se tiene una justificación clara de cuál es la brecha, entonces se puede organizar qué es lo que se necesita a lo largo de las 4 intervenciones. Es un tema, por ejemplo, de, bueno, sí, tenemos estos datos, pero realmente necesitamos el apoyo para usar estos datos para la incidencia y entonces necesitamos agregar intervenciones de incidencia en torno a la comunidad guiadas, investigaciones guiadas por la comunidad. Si sabemos que existe algo, por ejemplo, con la población trans, si realmente no se tienen los datos, pues entonces eso podría ser la necesidad que se requiere para esa pieza de investigación que se puede incluir en esa intervención. Así que realmente depende muchísimo del contexto por país. Y creo que a lo largo de esas intervenciones transversales también existe ese desarrollo de comunicación y liderazgo, pues eso permite la sustentabilidad de las respuestas comunitarias. Si no se tiene esa capacidad a nivel de liderazgo para poder sostener las respuestas actuales que realmente sostienen o de cómo es que las poblaciones pueden tener acceso, cómo pueden estar incluidas y realmente tener acceso al sistema. Entonces, si el liderazgo, esto es crítico, pues eso está creando la base sobre la cual el sistema comunitario se cimenta. Esa sería mi respuesta inmediata ante esta pregunta. Gracias de hecho, por una gran pregunta. Y si me lo permiten, dice Gilles, había una pregunta también del doctor Mahamate en el chat en torno a, hablamos acerca del impacto comunitario y de la incidencia comunitaria y de la movilización social y de la investigación y me pregunta si hay otros ejemplos y yo solo quiero responder que sí, hay muchísima evidencia acerca del impacto del monitoreo guiado por la comunidad y como Su lo dijo desde un inicio, vamos a tener un webinario especial acerca del monitoreo guiado por la comunidad en donde podemos compartir ejemplos concretos acerca del impacto del monitoreo comunitario. Es por eso que no estamos enfatizando ahorita el monitoreo comunitario. Gracias. Veo que también hay otras preguntas y veo que John también levantó su mano desde un inicio, así que por favor, John, adelante, puedes abrir tu micrófono. John, can you hear us? John, ¿nos escuchas? Unmute yourself, ¿Puedes abrir tu micrófono? use your microphone, or would you like to type your question? ¿O quisieras escribir tu pregunta en el chat? John is, as we Y try mientras to unmute tratamos the de microphone, abrir el micrófono de John, entonces pasemos con Caleb. we will read the other question. Caleb, también tomaremos otras preguntas. Okay. So Thomas, are you able Bueno, to Tomás, ¿puedes give the floor to John or ¿puedes Caleb? darle el micrófono a Yes, we can. Caleb o a John? Sí, Caleb, te escuchamos. Adelante. Estoy escuchando estas preguntas teóricas y esta conversación, pero la realidad es que la realidad es que las organizaciones de base comunitaria básicamente están puestas de lado, mientras, ya que las poblaciones afectadas se ven impactadas de alguna manera, pues la forma en la que participan en las consultas, pero el 99% de lo que ven, de lo que identifican, básicamente es tirado a la basura, es desperdiciado.
Con respecto a la construcción del sistema, podemos realmente ver ese diseño que apoya a las diferentes comunidades, porque los problemas son transversales, pero por lo general la planeación no incluye esos temas específicos y pareciera que el enfoque médico asume que todo lo demás eh, se va a complementar. Así que hemos tenido muchos problemas con estas discusiones porque esto es a nivel teórico, pero la dinámica y la implementación a nivel nacional es diferente. Las visiones son diferentes. Y lo que me da curiosidad es cuáles son los ejemplos de incidencia política que realmente se traducen en presupuestos, en reformas, en mejora, en la justicia económica o en la reducción del estigma y la discriminación. Y esto es importante porque ahora, actualmente, estamos guiando estas implementaciones y realmente queremos o nos hacen estas preguntas acerca de las poblaciones a las que va destinado, pero ignorando el hecho de que el sistema ni siquiera se preocupa por tener esa confianza en el uso del sistema en primer lugar, que en mi mente es conveniente. Entonces yo me pregunto, ¿realmente se está haciendo esa incidencia que se traduce a algo en específico? Gracias, Carle. Creo que tu pregunta es muy clara. Tal vez le pediré a Gilles o a Susan que respondan o a los ejemplos. Y también invitamos a nuestros colegas que respondan en vivo, o también en sus países, si tienen algún ejemplo que compartir, qué es lo que hacen en el práctico y que ha tenido ese impacto. Así que avísenme y les damos el micrófono. Mientras tanto, Susan. Okay, hi Caleb. Sí, claro que sí. Hola, dice Caleb, Today. repito todo tu nombre. Hace mucho tiempo que nos vemos, pero creo que más bien tu observación y tu pregunta es justamente que en muchos países todavía sigue habiendo esa resistencia y esa presión para reconocer el rol de las comunidades, de qué es lo que traen a la mesa y también los datos que están faltando, porque a veces faltan datos y de por qué están haciendo esto o tendrían que estar haciendo esto otro en este sentido. Así que creo que de alguna manera esa sería mi interpretación a lo que estás diciendo, pero yo diría que hay muchísimos ejemplos y siento eso porque, bueno, desafortunadamente no los tengo ahorita en mente, pero te invitaría a que veas, a que busques algunos de los trabajos que se han hecho en Sudáfrica por TAC. Desafortunadamente, esos son algunos de los ejemplos que me llegan ahorita a la mente en torno a una incidencia realmente impactada para poder romper esa tensión y esa barrera a lo largo de las diferentes organizaciones y el gobierno, por ejemplo, para poder tener esa colaboración y la sociedad. Creo que finalización es uno de esos grandes ejemplos en donde debes de tener esa sociedad con el gobierno desde un inicio para poder realmente, para que realmente se pueda implementar y eso nos pone en trabajo juntos. Y también hay muchas otras actividades en torno al monitoreo que ONU-SIDA y el Fondo Mundial han apoyado, que podemos compartir eso a través de las regiones, a través de las plataformas regionales y podemos compartirlo. Pero buen punto el que mencionas, no hemos terminado con eso y tenemos que seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Esa sería mi Thank you, respuesta. Susan. Muchas Gilles, gracias, to add Susan. anything, or can Jill, we ¿quisieras agregar algo o podemos tomar más Please go preguntas? ahead and maybe yes, Por we favor, can adelante, sí, podemos escuchar a comment alguien on the más questions and sobre contribute. estas dos So, preguntas. Muy bien, santé, sécurité. continuamos. Eka, est-ce que vous pouvez prendre la parole? ¿Pudieran abrir su micrófono? Okay. So what, Eka, Thomas, est-ce que vous pouvez essayer de donner la parole à Eka, santé ES? ¿Pudieras darle la palabra a Kat?
these are some comments from Sergio Paolo. Puedo ver que hay It's important algunos comentarios de considérer les caractéristiques spécifiques acerca de la importancia de considerar los casos específicos por país. à la question de Puedo ver que Susan está respondiendo algunas de las preguntas organisation. de qué es una organización guiada por la comunidad. Vous activiez votre micro. Le piden a una persona que active su micrófono, parece que está en Sinon, silencio. Karine, on a Véronique Rachel aussi qui a la main. Très bien. Alors, Véronique ou Rachel, Si no, vamos entonces vous con pouvez- Veronique. Véronique peut-être d'abord, si vous voulez poser votre question. Merci. ¿Pudieras hacer tu pregunta? Bonjour à tous. Hola a Vous todos. m'entendez? Très bien. À vous. ¿Me pueden escuchar? Oui, bonjour Sí, à claro tous. que sí, te escuchamos. Merci beaucoup pour les Hola a présentations. todos. Gracias. Muchas gracias por las diferentes presentaciones. Realmente estamos muy contentos en Madagascar, estamos muy contentos de escuchar, De voir aussi ce que nous pouvons dans de la... escuchar y de ver qué es lo que se puede hacer a nivel comunitario. Y mi pregunta es, tenemos algunos desafíos, algunos retos en torno a la epidemia en Madagascar, que están enfocados en las poblaciones clave y con las poblaciones específicas de HCH, de usuarios de drogas inyectables, trabajo social. Esas son las poblaciones clave, esos son los grupos de poblaciones clave que trabajan a nivel de PS con los diferentes enfoques y que pareciera que son bastante eficientes en términos de proximidad, de intervenciones de proximidad. Pero también tenemos un plan estratégico que ya venció porque era para el 2020 al 2022 y ahora nos encontramos en el proceso de revisión y hacer ajustes a ese plan y desarrollar un nuevo plan estratégico. Y ahora estamos teniendo ese objetivo en las poblaciones clave, a diferencia de las poblaciones beta. Entonces, son los diferentes información con respecto a la población impactada. Y actualmente, para el 2020, 2021, 2022, empezamos a hacer un programa piloto. Empezamos con actividades piloto para poder hacer una movilización comunitaria con los trabajadores de salud, para que podamos llegar con las mujeres embarazadas y durante este plan inicial de estrategia empezamos a realizar pruebas y también hacer la prueba comunitaria para asegurarnos de que los trabajadores de salud comunitaria puedan llegar a las mujeres embarazadas para poder hacer esas visitas y realizar la prueba. Y también crear esa conciencia en torno al VIH y la prueba para prevención, para prevenir la transmisión de madre a hijo. Y también hacer la incidencia para la realización de las pruebas, de cuándo se tiene que hacer con las mujeres embarazadas que tengan un resultado positivo. Y ahorita tenemos a 3 ciudades en un programa piloto, son 3 elementos en un proyecto del Fondo Mundial, en donde pudimos llegar a tres aldeas y pudimos llegar así a esta tercera aldea. Y el desafío que estamos enfrentando es que la propia comunidad dentro de la misma población están bien informadas acerca de los diferentes enfoques y ahora si queremos ir a la población en general, según el objetivo del Plan Nacional Estratégico, la meta será justamente la población en general y también llegar a las mujeres embarazadas. Así que ahora es el momento de poder intervenir
con mujeres embarazadas para que realmente se prevenga la transmisión madre a hijo. Y ahora tenemos sí ciertos desafíos, estamos enfrentando ciertos retos. Las diferentes directrices con respecto a los trabajadores de salud comunitaria que se enfocan en crear esa conciencia. ¿Y cómo podemos expandir entonces estas actividades dentro de los trabajadores sociales? El reto que estamos enfrentando es acerca de la protección de la comunidad, de los trabajadores comunitarios, cuando ellos saben, por ejemplo, que hay mujeres embarazadas que tienen VIH. Entonces, ¿cómo proteger sus identidades? ¿Cómo proteger esas identidades de las mujeres embarazadas y cómo evitar el estigma, la estigmatización? ¿Y cómo es que esos trabajadores comunitarios van a tratar esa información con respecto al estatus de las mujeres embarazadas? Así que bueno, gracias por compartir esta información. Gracias por compartir la información de Madagascar. Muchas gracias. ¿Alguna respuesta? Susan o Gilles, Sue, can you hear me? ¿nos escuchan? I didn't quite get the actual question, but if Bueno, realmente no we can entendí si había una pregunta directa, pero trataré de responder. Dice Susan, se trata acerca de expandir. Oui, moi j'ai plus compris. Merci Véronique. Gilles, ¿quieres que te haga la pregunta en francés? No sé si más o menos sí entendí. Creo que se trataba acerca, más bien estaba compartiendo una experiencia que nos recuerda que cuando hablamos acerca del sistema, del fortalecimiento del sistema comunitario, es importante también ver la complementariedad de las organizaciones de base comunitaria o de las organizaciones o de los proyectos guiados por las organizaciones de la comunidad, o qué es lo que se hace a ese nivel y que están integrados en los programas dentro del Ministerio de Salud. Eso fue lo que yo entendí de este compartir, esta intervención que acabamos de escuchar. Simplemente fue un compartir, un testimonio. Pero Nick, ¿tienes una pregunta en específico acerca de lo que comentaste? ¿O solamente fue compartir una experiencia? Y Verónica responde, mi pregunta es, qué estrategia podemos utilizar para poder anticipar todas las formas de discriminación y de estigmatización, identificando así a las personas a las cuales se llega con la comunidad o a través de la comunidad, en donde son identificadas? No tenemos problema con las poblaciones clave identificadas, pero en todas las intervenciones tenemos poblaciones clave y tenemos también educadores entre pares que están bien capacitados. Pero ahora el desafío es que si queremos ampliarlo a otras poblaciones, ¿qué estrategia podríamos utilizar para poder anticiparnos en las diferentes formas de discriminación? Pues los trabajadores comunitarios tienen esta parte integrativa con la comunidad. Y para nosotros, Merci Véronique. el VIH sigue siendo un tabú. Ok, muy bien. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Sí, creo que vamos a responder la pregunta porque Plus en lien avec la stigmatisation. Donc oui, on pourra répondre offline. Merci Gilles. parece que tenemos aquí un problema. Par la Colombie. Donc, Ana, vous voudriez... Sí, esa fue una experiencia compartida por Colombia también. Y ahora quisiera compartir las experiencias de qué es lo que se está haciendo en Colombia. ¿Quieres hablar, Ana? Ana Henao, ¿quieres abrir tu micrófono y explicarnos qué sucede en Colombia? Ana Henao, Can you hear me? ¿nos escuchas? ¿Me oye, Ana? Donc, Ana, beaucoup de mains levées. ¿puedes hablar? D'accord. ¿Puedes abrir tu micrófono? Alors, là, il faut que vous me montrez. Si no, bueno, vamos a continuar. Je vois Nima. Nima? Nima, oui. Nema, Nima Makayo? Yes, please. Hello. Je vous sí, écoute. hola, Nema, Can you hear me, please? Oui. ¿me escuchan?
Sí, claro que sí, te escuchamos, Nima, adelante, adelante. Muchísimas gracias, sí, soy Nima Macayo de Tanzania, trabajando en África y quiero compartir con ustedes acerca de la experiencia del programa que nosotros estamos implementando actualmente con el apoyo del Fondo Mundial. Y en este caso estamos utilizando una sociedad de cuidado comunitario. En el programa tenemos un módulo comunitario que hemos identificado como un modelo de madres mentoras y aquí estamos utilizando a madres campeonas donde ellas están apoyando a la retención de cuidados, así como un vínculo para ARB4. Son mujeres que están asistiendo a estos servicios y hemos visto esto que ha funcionado muy bien, particularmente para las áreas en las cuales estamos implementando los programas. Así que lo que realmente estamos esperando o lo que estamos recomendando es asegurarnos de que lo escalamos, pues hemos visto una implementación positiva que está surgiendo de esta implementación actual. Otro componente que también estamos implementando es un programa comunitario donde identificamos a poblaciones clave y poblaciones vulnerables. Aquí en este caso estamos trabajando con personas entre pares, con poblaciones clave dentro de la población misma, donde tenemos a personas que han sido reclutadas en este programa y en este caso los involucramos completamente como lo hemos hecho. Digamos que tenemos una categoría donde los involucramos, los evaluamos donde participan en el programa de inicio a fin para la parte de la implementación. Así que dentro de esto, estamos en 18 regiones y lo que estamos buscando es asegurarnos que nos colocamos en ese estado para poder tener una cobertura en todas las regiones en las cuales todavía no estamos implementando. Así que bueno, de esa manera yo quería compartir con ustedes ese componente positivo de qué es lo que está surgiendo desde las implementaciones, pero también qué es lo que estamos pensando. Y la idea es asegurarnos de que hemos estado escalando, pero también lo hemos integrado en todos los programas, como el programa de tuberculosis y malaria para que pueda ser sostenible. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes del modelo de Tanzania. Muchísimas gracias, Nima, por compartirnos este ejemplo, esta experiencia de Tanzania. Veamos ahora también a otros colegas. Isaac, no sé si puedes abrir tu micrófono ahora en este momento, si pudieras activar tu micrófono o si nos movemos con Debbie. Muy bien, Debbie. David, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, adelante. Parece que no puede abrir su micrófono. Vamos a la siguiente persona. Ganoé. Voy a hablar en francés. Sí, claro que sí, sin problema. Muchísimas gracias. Yo trabajo en Israel. Soy Ganoé Israel. Trabajo con África Occidental en una organización de VIH y tengo dos profesiones. Una es que, bueno, acabamos de terminar la admisión de el fortalecimiento de la participación de las OSC, de los actores en el proceso del Fondo Mundial. Y muchos países resaltaron que ahora quisieran realmente evolucionar o que quisieran tener un mayor apoyo y que el proceso tenga esa asistencia técnica, pues ese proceso es bastante largo y ahora están un poco tarde en cuanto a la solicitud de la asistencia técnica. A nivel regional, trabajamos con personas que viven con VIH en África Occidental y en muchos otros países participan y les pedimos que definan sus prioridades y después elijan su representante, pero también ahí la pregunta que surge es que los países tienen diferentes OSC a nivel de país y no están bien preparados. Entonces, la pregunta que yo quisiera formular es que en el proceso, los actores gubernamentales como se organizan con ciertos actores y en ocasiones realmente no involucran a todos los actores de las OSCs. Para darles un ejemplo, ¿no?
Recientemente, la semana pasada, hubo una reunión sobre VIH en la ciudad capital y los OSCs no estaban bien representados. Había 3 grupos y solo había 2 representantes de las OSCs, mientras que los actores realmente no estaban considerados, no estaban tomados en cuenta. Hay muchos grupos, muchos representantes del gobierno, pero había muy pocos representantes de las OSCs. ¿Cómo podemos proceder? Porque el Banco Mundial estaba a cargo justo de esa participación, estaba implementando algo para los actores de las OSCE. De hecho, yo fui a esas reuniones y debido a mi participación fue que me enteré, pero ¿cómo podemos reforzar esa participación de las OSCE que no tienen recursos? ¿O cómo podemos invitarlos a formar parte de esas actividades? Muchísimas gracias. Si tienen más preguntas con respecto a la asistencia técnica, Julia, había una solicitud de esa asistencia técnica y de participación. ¿Pudieran responder? Trataré de responder. Effectivement, donc là, je pense qu'on est un peu éloigné du sujet vraiment sur Community Qué System bien Management. escucharte. Là, vous nous parlez plus de l'engagement. El tema es ahora justamente ese fortalecimiento de asistencia comunitaria. Estás hablando del involucramiento de las organizaciones en el proceso sobre la asistencia técnica y también estás mencionando el punto del gobierno apoyando a las OSCs durante el diálogo común de país. Así que, bueno, rápidamente hablaremos de eso. En todos los países o casi en todos los países existen los MSPs, en donde, sabes, tenemos un representante del gobierno, de las OSCs, de los diferentes sectores, tanto de los socios financieros como técnicos, como lo digo todo el tiempo. Te invito a que realmente se genere ese vínculo dentro del gobierno y que también las diferentes representantes de los socios financieros y técnicos con el MSP, generar ese vínculo para que la representación clara exista y que realmente sea activa, que se vuelva, que sean las voces de las OSC durante todo el proceso del diálogo de país. Para la asistencia, para la solicitud de la asistencia técnica, pide al Fondo Mundial el CRG, que apoya justamente ese diálogo, el ISDG, donde se da esa asistencia técnica. La siguiente ventana será en junio, donde todos los países se pueden unir y tienes hasta el 13 de junio para enviar tu solicitud de la asistencia técnica. Pero hay otros socios financieros que ofrecen esa asistencia técnica, como por ejemplo ONU-SIDA, otras organizaciones que cubren diferentes países en Asia o en África y también en América Latina. También tienen algunos mecanismos flexibles que pueden ayudar a tener ese apoyo a la asistencia técnica. Muchísimas gracias y puedo ver que también hay una pregunta. Necesitamos invertir en la educación y cómo se puede hacer esto. Y creo que la educación se trata acerca de construcción de habilidades y demás. Así que, ¿quieres responder esta pregunta? ¿Sigues con nosotros? Sí, Sam, sí, estoy aquí. Simplemente estoy agregando a lo que Jill dijo en la pregunta anterior sobre el gobierno alemán, que también está ofreciendo esa asistencia técnica en torno al G7, a ese diálogo de país y a la participación de las comunidades. Y esa es otra fuente potencial de apoyo. En términos de la educación, sí, eso es lo que estaría bajo algunos de los GFSCs, o la pieza de educación estaría bajo el rubro de la movilización social o bajo la participación y los vínculos y coordinación de la sociedad de esa intervención. Creo que ahí podría encajar
porque muchas de la movilización social está envuelta en esta educación a las poblaciones para entender exactamente cuáles son sus derechos, cuáles son los protocolos de tratamiento y cuál es el diagnóstico adecuado o cuál es la ciencia que hay detrás para los medicamentos. Entonces, no solo gira en torno a las poblaciones, en torno a sus derechos para que tengan acceso a los servicios y qué servicios pueden obtener, sino que también tiene que ver con el hecho de cuál es la mejor práctica, cuál es el estándar o cuál es la guía para el tratamiento y el diagnóstico de las 3 enfermedades. Así que yo diría que la participación, los vínculos y la coordinación comunitaria es esa intervención dentro del módulo de FSC que encaja en esta pieza de educación. Muchísimas gracias.